En un mundo que exige acción, visión y transformación, nacen espacios donde la palabra cobra vida y las historias se convierten en inspiración. Desde la Asociación Cultural Perú-El Salvador, con el respaldo de líderes internacionales, presentamos Voces de Líderes, un podcast que reúne a diplomáticos, líderes, empresarios y CEO que comparten su experiencia, visión y compromiso con el desarrollo global. Porque liderar es servir e inspirar es transformar. Cada episodio es un viaje por la ruta del emprendedor, una conversación real, profunda y llena de propósito. Voces de líderes, historias que inspiran, líderes que transforman. Disponible 2 veces al mes. Escúchalo, siéntelo, compártelo, porque tu voz también puede cambiar el mundo. Muchas gracias a los directivos y a los miembros de la asociación de compartir con ustedes esta mañana. Gracias a los socios honorarios de la asociación, a las autoridades locales, los empresarios que han atendido esta convocatoria, porque esta mañana, cuando leía las noticias de los periódicos de El Salvador, encontraba 2 noticias que me han llamado mucho la atención, porque son muy buenas noticias. La primera es que el gobierno presentó ante el Congreso el presupuesto balanceado para el próximo año. Esto es un hito en la política fiscal, porque generalmente los presupuestos se presentaban con déficit, que se estaban llenando en el transcurso del año fiscal. Este año lo hemos presentado totalmente balanceado. La segunda, que dice, la economía creció 4% en el segundo trimestre. O sea, el crecimiento económico de 4.1 es un salto de calidad en el desarrollo económico de nuestro país. Estas 2 noticias me permitieron reflexionar sobre el rumbo que lleva El Salvador, hacia dónde lo estamos conduciendo y cuáles son los logros que hasta ahora hemos alcanzado, que con mucho orgullo compartimos con la comunidad internacional y ahora queremos compartir con este pueblo hermano del Perú, porque, como ya se ha explicado, hay lazos históricos, prehispánicos, poshispánicos, postcoloniales, que nos hermanan y que nos unen. Pero también hay desafíos que tenemos que enfrentar en una realidad, en un mundo actual, contemporáneo, del post-COVID, que va generando un nuevo ordenamiento mundial. La guerra en el centro de Europa, las guerras en el Oriente Medio, los conflictos que se dan en otras latitudes, van implicando un nuevo orden que ya no es el mismo que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto la situación de crisis en la que se encuentran las Naciones Unidas. Este año el presidente Bukele decidió no asistir a la Asamblea General y dio las razones por las cuales no asistíamos, porque creemos que es un momento en el que la reflexión a nivel planetario nos tiene que conducir a la responsabilidad que cada uno tiene en sus países. Desde ese punto de vista, en El Salvador, cuando nosotros tomamos el Ejecutivo, cuando asumimos la presidencia de la República, por la voluntad democráticamente expresada por el pueblo salvadoreño en 2019, encontramos un país prácticamente derrotado, un Estado que estaba de rodillas frente a la violencia de las estructuras criminales. En los 2 gobiernos que procedieron en la década anterior, que fue gobernado por un partido de izquierda, el FMLN, el balance que encontramos era de 41.000 salvadoreños asesinados en esa década. Es una cifra escandalosa que es propia de un conflicto internacional. Pero eran 41.000 salvadoreños asesinados entre 2009 y 2019. La corrupción era galopante. Todos los presidentes que han estado desde la posguerra hasta 2019 o están prisioneros de corrupción o son fugitivos de la justicia. Incluso uno falleció estando procesado por corrupción.
Es decir, ese es el país que nosotros heredamos, con una corrupción exponencial y con una criminalidad estructural que abogaba a las comunidades. 6 años más tarde, cuando el presidente Bukele, el año anterior, en el 2024, asumía el segundo mandato, anunciaba de que el milagro de la seguridad lo habíamos alcanzado, porque habíamos logrado retirar de nuestras comunidades a esas estructuras criminales y colocarlas donde deben estar, en las prisiones, en el sistema penitenciario y especialmente en el CECOP, que es este centro de contención del terrorismo, que ha despertado y generado tanto críticas como reconocimientos, porque ahí están retenidos los terroristas que aterrorizaban, para la redundancia, a nuestro pueblo. Y decía que una vez alcanzado ese milagro de la seguridad, en este segundo mandato decía él, vamos a lograr el milagro económico. Y esa es la apuesta en la que estamos en este momento. Por eso me alegró mucho ver en esta noticia de que hemos alcanzado 4.1% de crecimiento. Eso indica que el país va por buen rumbo, que las metas se están alcanzando. El presidente lanzó un plan de desarrollo económico de 6 puntos. Estamos en el tercero. El primero tenía que ver con la seguridad alimentaria de nuestra gente. Lo primero, asegurar la comida. La canasta básica estaba totalmente disparada, los precios eran casi inaccesibles. Hubo que hacer una intervención para regular precios en los productos de la canasta básica. Y también liberar de aranceles algunos productos de importación que son parte de la canasta básica salvadoreña. El segundo punto era la apuesta a la innovación. Nosotros, ya lo mencionaba, hemos hecho un convenio con Google por 7 años para modernizar y digitalizar todos los procesos administrativos del Estado. Queremos un Estado eficiente, un Estado moderno. Y no lo podíamos obtener siguiendo las prácticas administrativas del pasado. Ya llevamos a estas alturas obtenido muchos logros en esta materia, en el tema del registro de la propiedad, que demoraban meses para poder tener estas certificaciones, o es cuestión de minutos, las aduanas y todos los procesos de emisión de pasaportes. En fin, hay una cantidad de instituciones que han asumido el reto a través de los programas con Google de ir transformando y modernizando sus procesos. Pero la apuesta no solo se quedaba ahí, porque esto era fortalecer el músculo del Estado, la transparencia, la agilidad y la seguridad en los procesos administrativos, porque eso exige todo inversionista. Es decir, quiere tener seguridad, quiere tener transparencia y eficiencia cuando va a invertir a un país. Hemos emitido más de 42 leyes de carácter económico para facilitar la inversión extranjera. Fuimos los primeros en el mundo en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal. El 7 de septiembre de 2021, el Bitcoin fue, por ley, ¿verdad?, convertido en moneda de curso legal en El Salvador. Por ahora, somos el único país en el mundo que tiene una comisión reguladora de los activos digitales. Porque emitimos la ley de activos digitales hace 2 años, pero se necesitaba que hubiese una autoridad del Estado que regulara esta actividad. Hemos adoptado la factura electrónica, la firma electrónica, el teletrabajo. Es decir, hay una apuesta a la fintech, a la economía digital, y por supuesto, estando en plena era digital y tratando de fortalecer los procesos desde el Estado, también se le hizo la apuesta a la educación. Nuestros estudiantes del sector público, desde los niveles más básicos, de primaria, secundaria hasta el nivel universitario, todos reciben un dispositivo electrónico. Los niños de primaria reciben tablets, los niños de secundaria reciben laptops, y todos ellos están siendo educados, alfabetizados a través del programa de Google Classroom. Es decir, estamos preparando la generación que va a ser funcional
en lo que queda de la cuarta revolución industrial y estamos ya en la plena era digital. El Salvador quiere posicionarse en una opción para ser más competitivos en ese mundo que ya no es futuro, ya es presente. Hemos creado también la oportunidad para la administración de la inteligencia artificial y tenemos toda una serie de propuestas en las cuales queremos también atraer inversión extranjera en este rubro. Toda empresa que se instale en El Salvador con temas de tecnología o de innovación tiene 15 años de exención de impuestos. Cuando hicimos ese anuncio, la primera empresa que hizo su apuesta fue la Tether, que es uno de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, que ya anunció que va a instalarse en el país, construyendo una torre de 70 pisos, porque esa es otra también apuesta que tenemos para la industria del turismo, sobre todo. Le decía que el año pasado recibimos más de 4 millones de turistas. Y ahora, antes de terminar el tercer trimestre, llevamos más de 3 millones de turistas. Pero necesitamos que la industria inmobiliaria en el área turística, el déficit habitacional que aún tenemos, también sea atractiva para los inversionistas extranjeros. Todo inversionista que construya un edificio de más de 35 pisos tampoco paga impuestos. Entonces están exentos de impuestos todos los constructores, los planificadores, los desarrolladores de proyectos turísticos o habitacionales. Y esa parte de la innovación, que era la segunda fase del programa de desarrollo económico del presidente, tenía que estar acompañado también a uno de estos motores del desarrollo que hemos encontrado gracias a la seguridad que ahora tenemos en las comunidades, a la armonía, la paz que volvió a esas zonas que eran prácticamente imposibles, incluso para el Estado, de poder trabajar en ellas. El Estado prácticamente había perdido la soberanía en más de la mitad del territorio que era controlado por los judíos. Ahora hemos vuelto a recuperar la presencia del Estado, hemos llevado de nuevo los servicios públicos, la educación, la salud que están floreciendo en esas comunidades donde antes las escuelas eran objetivos de pandillas, tanto para reclutar miembros como para narcomenudeo de droga. Ahora son verdaderos centros escolares y la apuesta también ha implicado lo que el presidente anunció hace 6 meses, de 2 escuelas por día que estamos construyendo y o preparando. Entonces esa apuesta de educación también tiene que ver con todo este conjunto y toda esta sinergia del liderazgo del presidente para ir desarrollando el país. Pero decíamos que necesitamos atender esa demanda de turismo y con una infraestructura precaria con la que recibimos el país en el periodo que prácticamente han sido 4 años en los que estamos gobernando, porque los primeros 2 años el presidente Bukele y el gobierno no pudimos hacer nada, porque teníamos un Congreso que estaba controlado por el bipartidismo y que no permitía ningún tipo de desarrollo. Es decir, todas las iniciativas del Ejecutivo eran bloqueadas. Hasta 2021, hubieron nuevas elecciones legislativas, el pueblo vio que el presidente no podía impulsar sus programas porque eran bloqueados por el Congreso, le dio la suficiente mayoría legislativa para empezar a desarrollar todos los programas que ahora estamos implementando. Por eso decimos, han sido prácticamente 4 años los que estamos en realidad. Y estamos desarrollando todos estas propuestas y estos programas de transformación. En la última etapa, en la tercera que estamos, el presidente anunciaba el desarrollo logístico, porque si queríamos ser competitivos y tener una flota turística que estuviese a la altura de la demanda, pues teníamos que tener condiciones para que se hiciera no solo la inversión hotelera, en restaurantes, sino también en el transporte y la movilización. Y por eso, una de las grandes apuestas fue la transformación de nuestros puertos. 2 grandes puertos, el puerto de la Unión y el puerto de Cabutla, que están siendo intervenidos en un asocio público-privado con la empresa Gilport. La empresa Gilport, por los que la conocen, saben que es un consorcio grande de Turquía, que ha invertido en este momento y tiene el compromiso
en los próximos años una inversión de 1.600 millones de dólares. Y con eso vamos a ampliar en nuestro puerto de Acapulco y hemos puesto a funcionar un puerto, el puerto de la Unión, que estuvo construido desde hace más de una década y no funcionaba. Y se lo estábamos pagando a la fondo, porque fue con un capital japonés que se construyó y no funcionaba. Ahora ya tenemos en funcionamiento este puerto en el Golfo de Fonseca. Y como alguien decía, tenemos la condición y quizás el privilegio de estar en el Océano Pacífico, es decir, en la costa pacífica de las Américas, Perú y El Salvador. Y creemos, y estamos convencidos de que el siglo XXI es el siglo del Océano Pacífico. Todos los siglos anteriores ha sido el Atlántico. Ha sido ese trabajo, esa permanente interacción con Europa. Hoy este siglo es el siglo del Pacífico. Ya las relaciones con los países asiáticos se están viendo muy productivas, muy activas, muy dinámicas. Y prácticamente el 70% del comercio mundial en estos momentos se desarrolla en el Océano Pacífico. Por eso ustedes con el puerto de Shanghái y nosotros ahora con el puerto de Acapulco podemos tener esa posibilidad de comercializar con los países de Asia. Y esa es una oportunidad también para la inversión. Por eso el presidente tuvo esa visión de desarrollar los puertos. Y además estamos construyendo ya otro aeropuerto internacional. Va a ser el tercero que se está construyendo en la zona oriental del país, remodelando el aeropuerto actual, el mayor, el más grande, el aeropuerto de Comalapa, donde incluso damos mantenimiento a través de la empresa alemana a aviones de muchas líneas aéreas de todo el mundo, llegan de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Ahí tenemos el hub de Avianca para toda la región. Entonces, hay toda una posibilidad de invertir en este país, que ahora, como lo hemos dicho con mucho orgullo, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Sí, somos más seguros que Canadá tenía ese privilegio de ser el país más seguro. La tasa de Canadá es de 1.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 1.8. Es decir, ya bajamos aquella imagen que teníamos en el pasado de ser uno de los países más violentos del mundo. Recuerdo en 2015, un periódico inglés, The Guardian, publicó en el mes de agosto El Salvador, la capital mundial del homicidio. Porque en ese mes de agosto de 2015 se habían asesinado más de 900 salvadoreños. En un mes. O sea, más de 30 salvadoreños asesinados por día. O sea que cada hora se asesinaba más de un salvadoreño. Eso era en 2015, hace 10 años. En 10 años este país es totalmente diferente. Entonces, teniendo todas esas características y con estas condiciones, lo que nos queda es ofrecerles a ustedes, a los empresarios, la oportunidad de venir a nuestro país para invertir. Van a encontrar un país seguro, un país amigable, con procesos administrativos, con seguridad jurídica, con seguridad física. Pero otro de los temas, otra de las limitantes que teníamos es eso, la seguridad. Porque muchas de las empresas, las grandes empresas, pagaban las extorsiones. Y el vecino trasladaba el producto y el lo pagaba al final. Pero la motivación de su fuerza laboral no la podían comprar. Muchos trabajadores ya me llegaban al día siguiente porque habían sido asesinados. O llegaban desmotivados porque algún miembro de su familia, de la comunidad, había sido asesinado. Es decir, la afectación de la violencia en la productividad era notoria. Y la extorsión, que llegaba a niveles exponenciales, solo la industria del transporte reportaba 40 millones de dólares al año que pagaban en extorsión. Porque si no les mataban a los conductores, mataban a los pobladores, le incendiaban las unidades. Es decir, había que tener ese seguro que lo pagaba la industria del transporte. Y esto, dicho por ellos, cuando ya en el segundo año de implementación de nuestro plan control territorial y de régimen de excepción, empezaron ellos a respirar. Y empezaron a decir, ahora ya el 70% de nuestros cruceros y nuestros empresarios ya no pagan
Después del 80, fue el 90, 95, ahora prácticamente una industria liberada de ese flagelo de la extorsión y de la familia. Y como esas muchas otras empresas, grandes, pequeñas, medianas, que ahora, en el nivel más básico de la micro, pequeña empresa, están floreciendo, gracias a esa seguridad que tenemos, como que era, sin duda, la condición sine qua non para este salto y este desarrollo económico. Así que ese es el nuevo país que yo quería presentarles a ustedes y a la vez invitarlos para que sean parte de este nuevo país, que sean socios, que vengan, que inviertan, que vean las grandes transformaciones, y no solo en la parte económica, también en la parte institucional, sabiendo que hay tantos alcaldes acá, comentarles que nosotros tuvimos que hacer una reingeniería a nivel de la institucionalidad, y de 262 municipios que teníamos con consejos municipales totalmente inoperantes, nos hemos reducido a 44, con una eficiencia y una centralización en la construcción de la obra pública a nivel local, o centralizarlo en una dirección de obras municipales, que es la que se encarga de desarrollar todos los proyectos, porque por ley en El Salvador se les daba a las corporaciones municipales primero era un 8%, después un 10% y gastarse el 12% del presupuesto nacional para el programa de desarrollo, pero nunca vimos el desarrollo en las comunidades. Sí veíamos que los funcionarios, los miembros de los consejos municipales empezaban a cambiar de vehículos, empezaban a cambiar de casas, aumentarse los salarios, y por eso hubo que hacer esa intervención. Y ahora es desde la Dirección de Obras Municipales que se desarrollan todos estos proyectos. Lo mismo hicimos con el Congreso. Teníamos 84 diputados, de los cuales 20 habían sido artificialmente incorporados en una reforma que hubo hace un par de años. Ahora tenemos 60 diputados y con eso el país está funcionando. Así que también en la parte institucional podríamos tener alguna experiencia que le podría interesar a los políticos, a los funcionarios, a los tomadores de decisiones que tienen la capacidad, la posibilidad y la oportunidad de mejorar la administración pública. La administración pública en todos los niveles, en el nivel superior, en el nivel central, pero también en el nivel regional y en el nivel local. Así que con esto quiero agradecerles de nuevo la oportunidad de dirigirme a ustedes, darles las gracias por su presencia en este desayuno e invitarlos de nuevo para que visiten El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias al vicepresidente de El Salvador.